Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Zebahim, Daf Lametet, página 39. Quedamos en la séptima línea, donde la Gemara pregunta Mahashabah. Estas palabras, línea Kibuz, Mahashabah, Moeret Bahem. Nosotros quedamos en la primera Rapapá, que Rapapá había concluido que solamente la sangre que viene salpicada de la esquina o del yesod, esa no requiere kibuz, pero la sangre propicia de esa, se manchó directo de la sangre, no de rebote de la esquina, por ejemplo, sino la sangre que se va a poner, la propicia de, aunque sean al mismo que sean de las tres matanot últimas del Corban Hatat, que no son obligatorias de Diabat, digo que también requería kibuz. Así había enseñado quien Rapapá. Entonces la Mara pregunta, y entonces concluyó que aparentemente la Mahashabá, el pensamiento errado de Pigul, de la última baraita, se entiende de las palabras de Rapapá, o de como explica la Gemara, que tiene Pigul, pero ese es el problema de la Gemara, o Mahashabá, muere Bahem, y un pensamiento de Pigul puede dañar el Corbán en estos, cuando piensa cuando está echando estas tres sangres. Y dice, pero Marta, ya dijimos antes que estas tres Shalosh Matanot Aharonot, lo Sharia no hace que permita comer la carne, de lo Mefagela, y no hace que el Corbán se haga Pigul, pero Aile Legabay, y no se daña si se mete dentro del Ejal. ¿Y eso por qué? Porque lo tomamos en cuenta que Sofán, para estos tres puntos lo tomamos en cuenta como el final de la sangre, que son el Shirain, que es lo que se bota, y sabemos que el Shirain no tiene ninguna de estas tres. Entonces también las Gimel Aharonot también es igual. Entonces, ¿cómo establecimos la baraita anterior en las tres Matanot Aharonot? No es imposible. Él dice la Gemara, a juro hay que decir que Kitania, y cuando está hablando de esa braita, está hablando de qué, de Bedamim Apinimim, estamos hablando de qué, de las sangres de aquellos korbanot que había que meterlos dentro, el servicio era dentro del Ejal, y el resto de esa sangre, que es el tema está parado, el resto de esa sangre que hay que vertirlo en el altar de afuera. Entonces viene a enseñarnos que si mancha la ropa, entonces hay que hacer kibuz. Pero no está hablando de la Shalosh Matanot Aharonot, de un Korban Hatat normal de afuera. Eso no está hablando. Entonces viene la Mara y dice, entonces, ¿qué deduzco de aquí? Entonces quiere decir que las sangres de los korbanot que se hacen afuera, el Shirain, el resto de la sangre, saldría de que es patur de todo. No habría problema en ninguno de los casos de Pigul y nada por el estilo. Y dice, así saldría. Entonces la primera pregunta, entonces no entiendo, Adetane, en vez de haber enseñado la baraita, que Damim Anishpahim le ama, que para llegar al caso que era Patur, tuvo que hablar de las sangres Pesulim, las que se botan al Amá, a la canaleta que bota todo el río. Y entonces en ese caso tuvo que llegar al caso de que es Patur. Entonces si es así, según la conclusión que acabamos de decir ahora, Lifluk Belit Nebelidad, debiste haber, no hay que llegar a las sangres Pesulim, en las mismas Shirain puedes hacer una división. ¿Cómo una división? Meme, Barima Murim, cuando que estamos hablando que si la ropa se ensucia hay que lavarla, y tiene Pigul y todo eso, es Be'amim Penimim, en las sangres internas. ¿Qué internas? Las korbanot, que la sangre se hace en el Ejal adentro, el resto de esa sangre genera estos tres problemas, que era el Pigul, que era el Kibutz, y si lo hace afuera es Hayav. Abal Be'amim Echetzonim, pero los sangres de los korbanot que se hacen afuera, el Shirain de ellos, Patur, en cualquiera de las tres situaciones que vimos ahora. ¿Por qué no explicamos mejor entonces así? ¿Por qué la baraita no explicó así bonito, todo hablando del mismo tema, que es los Shirain,
y tuvo que irse a la braita a hablar de sangre pasul. ¿Por qué? Según esta explicación que vimos ahora. La Gemara dice, no, jamás, ¿sabes por qué? Porque autor de la braita es Rabbi Nehemia. ¿Y qué pasa si Rabbi Nehemia? De amar Shire Adam, Sheakriban Bahut Hayav. Dice que las sobras de la sangre de los korbanot hatat de afuera, si lo llevas, si lo pones en un altar fuera del templo, está condenado por Male Bahut. Entonces es así. Entonces de los mitle trata peture le va de tratar feyub. Entonces ya no cuadraría la braita, porque la braita está hablando de un caso de 3 hayab y 3 patur. Y si el patur está hablando de los restos de las sangres de los korbanot hatat de afuera, no habría 3 patur, habrían 2. Entonces por eso tuvo que llegar a Damim Pesuli. Muy bien, Rabina dice, Mina Keren, dice, cuando la Mishnah que vimos el DAF anterior, que la sangre que se dispara de rebote de la esquina del altar es mamash. ¿Qué significa mamash? Que si rebota en la esquina, entonces ahí no requiere lavar la ropa. Pero si son sangres propicias de poner, que es decir, no por rebote, sino la sangre para poner, se cae en la ropa, aunque sean las 3 matanot haronot, requiere kibuz. Como dijo Rapapá, o sea que Rabina Rapapá irían igual en esto. Ahora, pero lo que dijo la Mishnah, mina Yesod, que si la sangre que viene del Yesod no requiere lavar la ropa, si sucia la ropa, no requiere kibuz, es mina Raúl Yesod. No es que rebotó, no es que le echaste Yesod y rebotó. Es la sangre propicia de poner Yesod, por ejemplo, estas 3 matanot haronot. O el Shire Adam, o sea, el Yesod no es Shire matanot haronot, perdón, el resto de la sangre. Entonces, esta parte si no la explica como Rapapá. Entonces, pues amarle Rab Tajlifa Bargaza de Rabina. Le dijo Rab Tajlifa Bargaza de Rabina. Dijo, ya va. ¿Por qué no explicó Rabina? ¿Por qué no explicó usted que las 2 partes de la Mishnah, Keren y Yesod, está hablando de qué? De Raúl. No que rebote, sino propicio de. ¿Por qué tuvo que explicar Keren, que la esquina es que rebotó? Ahí es que no requiere kibuz, y Yesod es la propicia de. ¿Por qué no explica todo igual? Y no sería como Rapapa, entre comillas. Entonces la Gemara responde, porque Jaimai, ¿cómo respondió Rabina? ¿Qué me estás preguntando? Si en verdad hasta Raúl le quieren amártalo, si me quieren explicar que lo que dice la esquina es propicio de la esquina, no es que se rebotó, sino que la sangre propicia para echar en la esquina, son las 3 matanot, y si mancha la ropa no requiere kibuz. Me dijiste amártalo, me dijiste que no hace falta lavar la ropa. Raúl y eso, vaya, hace falta decir que si se mancha con las shiraim, con los restos, hace falta decir que no hay que lavar la ropa. Obvio que no hay que lavar la ropa, es mucho menos, tiene mucho menos nivel la sangre del shiraim que la sangre de la tercera matanot. Por eso tengo que explicar a Gizda que mira Keren, como pone que si es de la esquina no requiere kibuz, es mira Keren nada más, que echando la sangre rebotó en la esquina y le pegó a la ropa, ahí no requiere. Pero si fuera propicia de que si la sangre para poner, ahí sí habría que manchar, ahí sí habría que lavar. Ahora mira el Yesod, y como dijo el Yesod, no es mira Yesod que rebotó el Yesod, las Shiraim, es mira Raúl el Yesod, es la sangre propicia para echar en el Resod. Y en eso requiere kibuz, si se lava, requiere, y ahí no requiere kibuz, al mismo que fue directo. Aunque fue directo, no requiere lavar la ropa. Muy bien, eso no haría como Rapapá. Con el canino al Mizbeach Perimí. Hablamos de que de todas las sangres que se ponen en el altar de adentro, si falta una de las echadas, se daña. No como el de afuera, que con uno se mutilé es suficiente, inclusive con una jatata. Ahora van a traer una baraita para traer la prueba de esto. Va a traer un pasuk donde habla en el caso de para el Davar. Para el Davar estamos hablando de que el pueblo se equivocó en una haberá, porque el Bedín, la mayoría del pueblo por lo menos, pues Bedín había dicho una alajá que era permitido y no era permitido de caret, y no era permitido de traer un corbán que se llama para el Davar. ¿Qué puede ser pasuk? Tano Rabana, pues el pasuk
Pone el pasuk de asá, kasher asá, y hizo como hizo el otro corbán. Ahora, esa parte está totalmente de más en el pasuk. Más vale lilmod, ¿qué quiero enseñarme con esta frase repetida, o aparentemente? Lichpol bazato belimed, es para repetir en el tema del servicio de la arrojada de sangre de este par, de esta vaca o este toro, del Emdabar, belimed, y enseñarme, Shin Hiser Ahad Mikol Matanot, si dejó de echar el Cohen una de todas las matanot, lo hace el club, el corbán se anula. El y Elam Matan Sheva. Bueno, yo puedo entender, este corbán es un corbán que se hace adentro, servicio se hace, la sangre se echa adentro. Entonces tú puedes pensar que lo que pone aquí, que si falta algo, se pierde el corbán, es el tema de Matan Sheva, las 7 veces que hay que rociar la sangre en la cortina, que lo veremos más adelante en la Gemara. ¿Por qué? Porque ahí sí es importante todas, porque vamos a ver en todos los lugares que es parecido a esto, requieren siempre echar todas, y si no hay todas, el corbán es pasul. ¿Dónde vemos otros lugares así? La Gemara lo va a explicar. Ahora, pero yo voy a pensar que ahí es obligatorio todo, por matar arba, pero el concepto de echar las cuatro sangres en las esquinas del altar de adentro, que estamos hablando de los hataot pimiot, hatat de adentro, pero también que si falta una no sirve. Talmud Lomar, ¿quién ya sé? De pasuk, ¿quién ya sé? Ahí se aprende. Del pasuk, de la palabra la par, que aprendo de par Yom Kippurim, que el toro de Yom Kippurim del Cohen va a aprender una alajá del par el endabar, que la Gemara le va a explicar cuál aprende. Y después del pasuk dice, kasher hace la par. Cuando dice el pasuk, kasher hace la par, está hablando de que del Zepar Cohen Mashiach, es el corbán del Cohen Gadol, que también se equivocó en alajá, todo eso, también va a aprender algo de Pero Endabar, que la Gemara va a explicar toda esta baraita. Ajatat, de la palabra ajatat, elos seirei avot kohabim, son los machos cabríos de Avodah Zarah, que significa que el pueblo se equivocó en un tema de idolatría, que no antes como dijimos que algo de caret, sino esto de idolatría, que le dijo el Betín que algo permitido y no era permitido. En ese caso tiene que traer que un Seirot Kohabim, y vino a enseñarnos que esto es igual que el para el Endabar. Yahol Shani Marbe Av Seire Regalim U Seire Rosh Chodashim. Yo puedo pensar que yo puedo aumentar también de aprender del para el Endabar, aprender también los machos cabríos de las fiestas y de los Rosh Chodesh. Talmud Lomar, lo. Mira el paso, dijo lo, él, que él es realmente, está hablando de que de el Endabar y no otro. Ahora viene a decir, barra y teleramotet elu, uleotzitelu, ¿qué viste para aumentar a los machos cabríos de idolatría, que es como para el Endabar, y excluir a los machos cabríos de la fiesta, que no es? Dice, no. Dice, ajar, ¿por qué? Porque ajar seribá katuv umiet. Por tanto que tengo un pasú que viene a aumentar, que vimos arriba, que es la palabra hatat, y tengo un pasú que viene a disminuir, que es la palabra lo. Marbeani etelu, yo aumento elu, que es estos que son los de idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué aumento eso? Shemejaperim a la averat mitzvah yedua, que es este pecado, es como el para el Emdabar, que viene a lejaper, viene a expiar sobre una averá sabida, puntual. Y entonces uno va a dar y otro es porque comieron cebos. Un motzia nietelu, y excluyo a las fiestas, ellos no vienen a expiar sobre una mitzvah, un caso particular, sino en general, tumot que ocurrieron en el templo. Entonces, como algo general, entonces ahí, que no se supo, solamente si imaginamos qué pasó, entonces por eso de que no es tan parecido al par Shem Dabar. Hiper, dice la palabra hiper, el pasú, el zapalpicho los samaj, y a mismo que él no se puso las manos encima del animal, en el rostro del animal, no se puso las manos en semijá, kasher. Benislag, y perdonará palpiche no natan y shiraim. A mismo de que no se puso el resto de la sangre en el yesod, también kasher. Umar raíta, ¿qué viste para el ipsol beazaot? Uleakshir bimsijá beshiraim. ¿Qué viste para anular el corbán
que no se hizo bien las hazaot, las echadas de sangre, como dijimos antes, y viene a permitir que aunque no se hizo la semijá, apoyar en la cabeza, o el resto de la sangre no se echó, es kasher. ¿Por qué? Porque a Marta va a decir, posel beazaot shemeakbot bekol makom. Yo, si hay un problema en la echada de sangre, yo anulo el korban. ¿Por qué? Porque en general, meakbot impiden bekol makom, en cualquier situación, que el korban sea kasher si no se hace bien. Un bakshir, ani besemija beshirain, y yo permito, en el caso de apoyar las manos y el resto de la sangre que no se puso, porque nunca estos servicios impiden que el korban tenga efecto. Entonces, como nunca lo impiden, aquí tampoco. Entonces, por eso es que dijo que es kasher en que no lo haga. Amarmar, no vamos a parar aquí. Amarmar lo veremos el próximo DAF, que vamos a analizar la braita. Hasta el próximo DAF Kultuf.